Radio Switch, cuentos de terror. Buenas noches, bienvenidos a la transmisión de uno de nuestros segmentos Cultura, Arte o Cuentos de Terror a través de Radio Switch. De esta manera, hoy como todos los jueves compartiremos con ustedes cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Hoy hemos elegido cuentos cortos de Edgar Allan Poe que esperamos sean de su agrado. De esta manera iniciamos, esto es Cuentos de Terror. La sombra. Vosotros los que leéis, aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito, y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él y otros dudarán. Mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes sobre el mar y la tierra se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el griego oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la tierra, sino en las almas, en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una sombra ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Crios. Y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos, y por ser de raro mérito, se la aseguraba desde dentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad y por sobre todo ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos. Mientras las facultades yacen amodorradas, un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en el que bebíamos, todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía. Todo menos las llamas de las 7 lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo pálidas e inmóviles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre.
porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo, muerto y amortajado, yacía tendido cuán largo era, genio y demonio de la escena. Ay, no participaba de nuestro regocijo, pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, oínos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y he aquí que de aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante, entre las colgaduras del aposento quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida. Y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, sin recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo, amortajado. Mas nosotros, los 7 ahí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano, y al final yo, oínos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre, y la sombra contestó: yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemais y cerca de las oscuras planicies del Cliseo que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie, temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de la multitud de seres, y variando en sus cadencias en una sílaba a otra, penetraba oscuramente nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de 1000 y 1000 amigos muertos. El diablo en el campanario. Todo el mundo sabe que de una manera general el lugar más hermoso del mundo es o era la villa holandesa de Wonderbotheimitis. Sin embargo, como queda a alguna distancia de cualquiera de los caminos principales, en una situación en cierto modo extraordinaria, quizá muy pocos de mis lectores la hayan visitado. Para estos últimos convendrá que sea algo prolijo al respecto, y ello es en verdad tanto más necesario cuanto si me propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que han ocurrido recientemente dentro de sus límites. Lo hago con la esperanza de atraer la simpatía pública en favor de sus habitantes. Ninguno de quienes me conocen dudará de que el deber que me impongo será cumplido en la medida de mis posibilidades, con toda esa rígida imparcialidad, ese cauto examen de los hechos y esa diligente cita de autoridades que deben distinguir siempre a quien aspira al título de historiador. Gracias a la ayuda conjunta de medallas, manuscritos e inscripciones, estoy capacitado para decir positivamente que la villa de Wonderbotheimitis ha existido desde su origen en la misma exacta condición que aún hoy conserva. De la fecha de su origen, sin embargo, me temo que solo hablaré con esa especie de indefinida precisión que los matemáticos se ven a veces obligados a tolerar en ciertas fórmulas algebraicas.
La fecha, puedo decirlo teniendo en cuenta su remota antigüedad, no ha de ser menor que cualquier cantidad determinable. Con respecto a la etimología del nombre Vondervotteimittis, me confieso con pena en la misma falta. Entre multitud de opiniones sobre este delicado punto, algunas agudas, algunas eruditas, algunas todo lo contrario, soy incapaz de elegir ninguna que pueda considerarse satisfactoria. Quizá la idea de Groswick, que casi coincide con la de Crota-Pleinate, debe ser prudentemente preferida. En la siguiente, Vondervotteimittis, Vonder, lege Donder, y Votteimittis quasi an Blazed, Blazed of Sol pro Blazed. Esta etimología, a decir verdad, se halla confirmada por algunas huellas de fluido eléctrico manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. No deseo, sin embargo, pronunciarme en tema de semejante importancia y debo remitir al lector deseoso de información a las Oriantuculae de Rebus Preuter Bateris de Dugerguts. Véase también Blunderbusser de Daily Burnibus, página 27 a 5.010, infolio, edición gótica, caracteres rojos y blancos con reclamos y sin iniciales, donde pueden consultarse también las notas marginales autógrafas de Stufundorf y los comentarios de Grütungsgutzel. No obstante, la oscuridad que envuelve la fecha de la fundación de Vondervotteimittis y la etimología de su nombre, no cabe duda, como dije antes, de que siempre existió como lo vemos actualmente. El hombre más viejo de la villa no recuerda la menor diferencia en el aspecto de cualquier parte de la misma, y a decir verdad, la sola insinuación de semejante posibilidad es considerada un insulto. La aldea está situada en un valle perfectamente circular, de 1/4 de milla de circunferencia aproximadamente, rodeado por encantadoras colinas cuyas cimas sus habitantes nunca osaron pasar. La justifican con la excelente razón de que no creen que haya absolutamente nada del otro lado. En torno a la orilla del valle, que es muy uniforme y pavimentado de baldosas chatas, se extiende una hilera continua de 60 casitas. De espaldas a las colinas, miran, claro está, al centro de la llanura que queda justo a 60 yardas de la puerta de cada una. Cada casa tiene un jardinillo adelante como un sendero circular, un cuadrante solar y 24 repollos. Los edificios mismos son tan exactamente parecidos que es imposible distinguir uno de otro. A causa de su gran antigüedad, el estilo arquitectónico es algo extraño, pero no por ello menos notablemente pintoresco. Están construidos con pequeños ladrillos endurecidos a fuego, rojos con los extremos negros, de manera que las paredes semejan un tablero de ajedrez de gran tamaño. Los gabinetes miran al frente y hay cornisas tan grandes como todo el resto de la casa. Sobre los aleros y las puertas principales, las ventanas son estrechas y profundas, con vidrios muy pequeños y grandes marcos. Los tejados están cubiertos de abundantes tejas de grandes bordes acanalados. El maderaje es todo de color oscuro, muy tallado pero pobre en la variedad del diseño, pues desde tiempo inmemorial los tallistas de Vondervotteimittis solo han sabido tallar dos objetos, el reloj y el repollo, pero lo hacen admirablemente bien y los prodigan con singular ingenio allí donde encuentran espacio para la gubia. Las casas son tan semejantes por dentro como por fuera y el moblaje responde a un solo modelo. Los pisos son de baldosas cuadradas, las sillas y mesas de madera negra con patas finas y retorcidas, adelgazadas en la punta, las chimeneas con anchas y altas y tienen no solo relojes y repollos esculpidos en el frente, sino un verdadero reloj que hace un prodigioso tic-tac en el centro de la repisa y en cada extremo un florero con un repollo que sobresale a manera de batidor. Entre cada repollo y el reloj hay un hombrecillo de porcelana con una gran barriga y en ella un agujero a través del cual se ve el cuadrante de un reloj. Los hogares son amplios y profundos, con morillos de aspecto retorcido y agresivo. Ahí
Arde constantemente el fuego sobre el cual pende un enorme pote lleno de repollo agrio y carne de cerdo, que una buena mujer de la casa vigila continuamente. Es una anciana pequeña y gruesa, de ojos azules y cara roja, y usan un gran bonete como un terrón de azúcar, adornado de cintas purpúreas y amarillas. El vestido es de una vasta mezcla de lana y algodón de color naranja, muy amplio por detrás y muy corto de talle. A decir verdad, muy corto en otras partes, pero no baja de la mitad de la pierna. Las piernas son un poco gruesas, lo mismo que los tobillos, pero lleva un bonito par de calcetines verdes que se las cubren. Los zapatos de cuero rosado se atan con un lazo de cinta amarilla que se abre en forma de repollo. En la mano izquierda lleva un pequeño reloj holandés y en la derecha empuña un cucharón para el repollo agrio y el cerdo. Tiene a su lado un gordo gato mosqueado con un reloj de juguete atado y a la cola que los muchachos le han puesto por bromear. En cuanto a los muchachos, están los tres en el jardín cuidando el cerdo. Tienen cada uno 2 pies de altura, usan sombrero de 3 puntas, chaleco color púrpura que les llega hasta los muslos, calzones de pie de ante, calcetines rojos de lana, pesados zapatos con hebilla de plata y largos levitones con grandes botones de nácar. Cada uno de ellos tiene además una pipa en la boca y en la mano derecha un pequeño reloj protuberante, una bocanada de humo y un vistazo y una bocanada de humo. El cerdo, que es corpulento y perezoso, se ocupa ya de recoger las hojas que caen en los repollos, ya de dar un cosa al reloj dorado que los pillos le han atado también a la cola para ponerle tan elegante como el gato. Justo delante de la puerta de entrada, en un sillón de alto respaldo y asiento de cuero, con patas retorcidas de puntas finas como las mesas, está sentado el viejo dueño de la casa en persona. Es un anciano pequeño e hinchado, de grandes ojos redondos y doble papada enorme. Sus ropas se parecen a la de los muchachos y no necesito decir nada más al respecto. Toda la diferencia reside en que su pipa es un poco más grande que la de aquellos que puede aspirar una bocanada mayor. Como ellos, usa reloj, pero lo lleva en el bolsillo. A decir verdad, tiene que cuidar algo más importante que un reloj. Y he de explicar ahora de qué se trata. Se sienta con la pierna derecha sobre la rodilla izquierda, muestra un grave continente y mantiene por lo menos uno de sus ojos resueltamente clavado en cierto objeto notable que se halla en el centro de la llanura. Este objeto está situado en el campanario del edificio de la municipalidad y los miembros del consejo municipal son todos muy pequeños, redondos, grasos, inteligentes, con grandes ojos como platos y gordo doble mentón, y usan levitones mucho más largos y las hebillas de los zapatos mucho más grandes que los habitantes comunes de Vonderbotemitis, y desde que vivo en la villa han tenido varias sesiones especiales y han adoptado estas 3 importantes resoluciones: que está mal cambiar la vieja y buena marcha de las cosas, que no hay nada tolerable fuera de Vonderbotemitis y que seremos fieles a nuestros relojes y a nuestros repollos. Sobre la sala de sesiones del consejo se encuentra la torre, y en la torre del campanario, donde existe y ha existido desde tiempos inmemoriales el orgullo y maravilla del pueblo, el gran reloj de la villa de Vonderbotemitis, y a este objeto se dirige la mirada de los viejos señores sentados en los sillones con asiento de cuero. El gran reloj tiene 7 cuadrantes, uno a cada lado de la torre, de modo que se le puede ver fácilmente desde todos los ángulos. Sus cuadrantes son grandes y blancos, las agujas pesadas y negras. Hay un campanero cuya única obligación es cuidarlo, pero esta obligación es la más perfecta de las sinecuras, pues jamás se ha sabido hasta hoy que el reloj de Vonderbotemitis haya necesitado nada de él. Hasta hace poco tiempo, la simple suposición de semejante cosa era considerada herética. Desde el más remoto periodo de la antigüedad, el cual hace en referencia a los archivos, la gran campana ha dado regularmente la hora, y a decir verdad, lo mismo ocurría con todos los otros relojes grandes y chicos de la villa. Nunca hubo otro lugar semejante para saber la hora exacta, cuando el gran badajo consideraba oportuno decir las 12. Todos sus obedientes seguidores abrían la boca simultáneamente y respondían como un verdadero eco. En una palabra, los buenos burgueses eran aficionados a su repollo agrio, pero estaban orgullosos de sus relojes. Todas las gentes que poseen
sinecuras son más o menos respetadas y como el campanero de Vondervotteimittis tiene la más perfecta de las sinecuras, es el más perfectamente respetado de todos los hombres del mundo, es el principal dignatario de la villa, y los mismos cerdos lo miran con un sentimiento de reverencia. Los faldones de su levita son mucho más largos, su pipa, las hebillas de sus zapatos, sus ojos y su barriga mucho más grandes que lo de otro señor del pueblo, y en cuanto a su papada, no solo es doble, sino triple. Acabo de pintar la feliz condición de Vondervotteimittis. Lástima que tan hermoso cuadro tuviera que sufrir un cambio. Era un viejo dicho de los más prudentes habitantes que nada bueno puede venir del otro lado de las colinas. Y en verdad parece que las palabras tuvieron algo de proféticas. Faltaban anteayer 5 minutos para mediodía cuando apareció un objeto de aspecto muy extraño en lo alto de la colina del este. Semejante suceso atrajo, por supuesto, la atención universal, y cada pequeño señor sentado en un sillón con asiento de cuero volvió uno de sus ojos con asombrada consternación hacia el fenómeno, mientras mantenía el otro en el reloj de la torre. En el momento en que faltaban solo 3 minutos para mediodía, se advirtió que el singular objeto en cuestión era un joven muy diminuto con aire de extranjero. Descendía las colinas a gran velocidad, de modo que todos tuvieron pronta oportunidad de mirarlo bien. Era en verdad el personaje más precioso y más pequeño que jamás se hubiera visto en Vondervotteimittis. Su rostro mostraba un oscuro color tabaco y tenía una larga nariz ganchuda, ojos como guisantes, una gran boca y una excelente hilera de dientes que parecía deseoso de mostrar sonriendo de oreja a oreja. Entre los bigotes y las patillas no quedaba nada del resto de su cara por ver. Llevaba la cabeza descubierta y el pelo cuidadosamente rizado con papillotes. Constituía su traje una levita de faldones puntiagudos, de uno de cuyos bolsillos colgaba la larga punta de un pañuelo blanco, pantalones de casimir negro, medias negras y escarpines de punta mocha con grandes lazos de cinta de satén negra. Bajo un brazo llevaba un ganchapiú de bras y bajo el otro un violín casi 5 veces más grande que él. En la mano izquierda tenía una tabaquera de oro, de la cual, mientras bajaba la colina haciendo cabriolas y toda clase de piruetas fantásticas, aspiraba incesantemente tabaco con el aire más satisfecho del mundo. ¡Santo Dios! ¡Qué espectáculo para los honestos burgueses de Vondervotteimittis! Hablando francamente, el individuo tenía, a pesar de su sonrisa, un aire audaz y siniestro, y mientras corcoviaba derecho hacia la villa, el viejo aspecto de sus escarpines mochos despertó no pocas sospechas, y más de un burgués que lo miraba aquel día hubiera dado algo por atisbar debajo del pañuelo de algodón blanco que colgaba tan importunamente del bolsillo de su levita puntiaguda. Pero lo que provocaba justa indignación era que el pícaro galancete, mientras daba aquí un paso de fandango, allí una vuelta, no parecía tener la más remota idea de eso que se llama guardar el compás. Las buenas gentes del pueblo apenas habían tenido tiempo de abrir por completo los ojos cuando, faltando medio minuto para mediodía, el bribón se plantó de un salto en medio de ellos, hizo un chassés aquí, un valés allá, y luego, después de un pirouet y de un pas de pied, subió como en un vuelo hasta el campanario del edificio de la municipalidad, donde el campanero, estupefacto, fumaba con expresión de dignidad y espanto. Pero el pequeño personaje lo tomó de inmediato por la nariz, lo sacudió y lo empujó, lo encajó el gran chapiú de bras en la cabeza, se lo hundió hasta la boca y entonces, enarbolando el violín, lo golpeó tanto y con tanta fuerza que entre el campanero tan gordo y el violín tan hueco se hubiera jurado que había un regimiento de tambores redoblando la retreta del diablo en lo alto del campanario de la torre de Vondervotteimittis. No se sabe qué acto desesperado de venganza hubiera provocado en los habitantes este ataque sin coincidencia y sin conciencia, de no ser por el importante hecho de que entonces faltaba solo medio segundo para mediodía. La campana estaba a punto de sonar y era una cuestión de absoluta y suprema necesidad que todos pudieran mirar bien sus relojes. Parecía evidente, sin embargo, que justo en ese momento el individuo de la torre estaba haciendo con el reloj
algo que no le correspondía. Pero como empezaba a sonar, nadie tuvo tiempo de atender a sus maniobras, pues estaban todos entregados a contar las campanadas. 1, dijo el reloj. 1, repitió como un eco cada viejo y pequeño señor en cada sillón con asiento de cuero en Vonderbotemitis. 1, dijo también su reloj. 1, dijo también el reloj de su mujer. 1, los relojes de los muchachos y los pequeños y dorados relojitos de juguete en las colas del gato y el cerdo. 2, continuó la gran campana. 2, repitieron todos los relojes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dijo la campana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respondieron los otros. 11, dijo la grande. 11, asintieron las pequeñas. 12, dijo la campana. 12, replicaron todos perfectamente satisfechos y dejaron caer la voz. Y las 12 son, dijeron todos los viejos y pequeños señores guardando sus relojes, pero el gran reloj todavía no había terminado con ellos. 13, dijo. De Urtefel. Boquearon los viejos y pequeños hombrecillos, empalidecieron, dejaron caer la pipa y bajando todos la pierna derecha de la rodilla izquierda. De Urtefel, gimieron. Drese, Drese, Mingov, son las Drese. ¿Para qué intentar la descripción de la terrible escena que siguió? Todo Vonderbotemitis se sumió de inmediato en un lamentable estado de confusión. ¿Qué le pasa a mi fiendre?, gimieron todos los muchachos. Ya debo estar hambriento a esta hora. ¿Qué le pasa a mi rebollo?, chillaron todas las mujeres. Ya debes dar desecho a esta hora. ¿Qué le pasa a mi viva?, juraron los viejos y pequeños señores, truenos y cendellas, y la llenaron de nuevo con rabia, y reclinándose en los sillones aspiraron con tanta rapidez y tanta furia que el valle entero se llenó inmediatamente de un humo impenetrable. Entretanto, los repollos se pusieron muy rojos y parecía como si el viejo Belcebú en persona se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados en los muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras los de las chimeneas apenas podían contenerse en su furia y se obstinaban en tal forma en dar las 13 y en agitar y menear los péndulos que era realmente horribles de ver. Pero lo peor de todo es que ni los gatos ni los cerdos podían soportar más la conducta de los relojitos atados a sus colas, y lo demostraban disparando por todas partes, arañando y arremetiendo, gritando y chillando, aullando y berreando, arrojándose a las caras de las gentes, metiéndose debajo de las faldas y creando el más horrible estrépito y la más abominable confusión que una persona razonable pueda concebir. Y el pequeño y desvergonzado bribón de la torre hacía evidentemente todo lo posible para tornar más afligentes las cosas. De vez en cuando podía vérselo a través del humo. Estaba sentado en el campanario sobre el campanero, que yacía tirado de espaldas. El bellaco sujetaba con los dientes la cuerda de la campana y la sacudía continuamente con la cabeza, provocando tal estrépito que me zumban los oídos de solo pensarlo. Sobre su regazo descansaba el gran violín, y lo rascaba sin ritmo ni compás con las dos manos, haciendo una gran parodia, el badulaque de Giudio Flanandio, Ampadi o Refarti. Estando las cosas en esa lastimosa situación, abandoné el lugar con disgusto, y ahora apelo a todos los amantes de la hora exacta y del buen repollo agrio. Marchemos en masa a la villa y restauremos el antiguo orden de cosas reinante en Vonderbotemitis, expulsando de la torre al pequeño individuo. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que estos cuentos en extremo fantasiosos, alucinógenos incluso, y si por ahí ustedes pensaron que me estaba fallando la dicción y la redacción y la lectura de estos cuentos, pues la verdad es que sí nos puso a prueba Edgar Allan Poe con este vocabulario que tal parece un idioma nuevo que fue de su invención. Sin duda, un escritor muy polémico, un escritor
que la verdad cada cuento que leemos de él, y les quiero compartir que los cuentos los leemos en vivo, y así como ustedes se están enterando, también nosotros es la primera vez que leemos estos cuentos, así que esperamos que hayan sido de su gusto y ojalá nos puedan compartir comentarios, sugerencias, ideas. Si tienen cuentos propios de terror, sería interesante también compartirlo, y próximamente estaremos con los niños compartiendo lectura de cuentos, fábulas, de leyendas a través de nuestro segmento de los jueves. Nos despedimos gracias a nuestros patrocinadores: Liverpool es parte de mi vida, Hotel Sheraton, Plaza Santa María. También agradecemos a Panique, excelentes pizzas en el centro de Puerto Vallarta. Gracias también a Grupo Sich, a Canaco Puerto Vallarta, a Canirac, Cinemex Galerías, Cinemex Plaza Caracol, a Plaza Caracol, por supuesto, y a Galerías. Bueno, ahora sí que con tanto trabalengua ya nos estamos aquí trabando. Muchísimas gracias en la producción y controles técnicos, Eduardo Soliek. Yo soy Elizabeth Islas, muchísimas gracias, switchense. Esto es Radio Switch. Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi, parla con me. Capire di più quel malessere dentro che tu, parla con me, tu provaci almeno un po', non ti giudicherò, perché una colpa se c'è non si può dare solo a te, parla con me. Messo come anche il futuro per te, non vedi come un mare in burrasca, ti fa paura, lo so, io non ci credo, però che almeno un sogno tu non l'abbia in